Hermanos, damos gracias a nuestro amado Padre Celestial, a nuestro amado Señor Jesucristo y a su Santo bendito Espíritu por permitirnos una vez más este enorme privilegio de estar en cabina de radio El Verbo Divino para poder meditar en su santa y bendita palabra. Dios me los bendiga, amados hermanos, amados amigos. Que la presencia de Dios esté con cada uno de ustedes, son mis deseos. Les saludo desde aquí, desde el municipio de San Sebastián Salitrillo, República del Salvador, Centroamérica, deseando que Dios esté supliendo sus necesidades, que Dios esté ayudándole espiritual, física y materialmente a salir adelante. En esta hermosa hora damos inicio a nuestro programa Edificando nuestra alma a través de la Biblia. Edificando nuestra alma a través de la Biblia nace en el corazón de Dios, la idea es crecer espiritualmente a través del análisis, ¿verdad?, de la palabra de Dios, del estudio concienzudo de la santa y bendita palabra de Dios. Así es de que le voy a invitar en esta hermosa hora a que abra su Biblia, si es que usted tiene oportunidad de poderla leer, ¿verdad?, juntamente conmigo, y si no, preste atención, ¿verdad?, para que, como decía mi amada hermana Marta, aunque sea una palabra, ¿verdad?, se quede allí, porque la Biblia especifica que la palabra de Dios nunca regresa vacía, ¿verdad?, aunque sea una porción, se queda y da fruto, porque es viva y eficaz, y Dios nunca manda su palabra solo por mandarla, sino que siempre lleva un propósito, y el propósito, usted y yo lo sabemos, es bendecir nuestra alma, bendecir nuestro corazón, bendecir a cada uno de nosotros, a cada uno de los que se disponen a escuchar su bendita palabra, a obedecerla, y por qué no decirlo, a llevarla por obra. Le voy a invitar en esta hermosa hora que se vaya conmigo a la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice a su letra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Amén. Oramos. Amado Dios, te damos gracias porque en esta hermosa hora, Padre eterno, nos permites estar en esta cabina de radio, Señor, cabina de radio de bendición, cabina de radio de donde no dudamos que tu presencia se mueve a favor de cada uno de los oyentes, ¿verdad?, de esos cibernautas que se mantienen pendientes de este hermoso programa y de la programación de Radio El Verbo Divino. Padre eterno, te suplicamos en esta hermosa hora que bendigas cada uno de mis hermanos, cada uno de mis amigos, que bendigas sus hogares, sus familias, que bendigas, oh Dios, sus trabajos, sus negocios, que bendigas toda la obra que ellos emprendan, sea espiritual o sea material. Dios mío, te pedimos que tu cobertura esté con ellos, Señor, que ellos puedan, Señor, ir siendo prosperados gracias a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, en esta hora suplicamos tu cobertura, suplicamos, Señor, que nos ayudes a discernir esta hermosa palabra, que nos ayude, Dios mío, ¿verdad?, a entender en sí el propósito principal del mensaje. Dios amado, te pido, Señor, que si hay alguien, ¿verdad?, que está pasando alguna necesidad, alguna enfermedad, tiene alguna angustia, algún quebranto, alguna situación adversa en su vida,
Yo te ruego, amantísimo Padre eterno, que tú suplas para su necesidad, que tú le ayudes a salir de esa situación adversa, de ese problema o cualquier circunstancia, llámese enfermedad, llámese cualquier tipo de situación adversa que esté agobiando, que esté atacando la paz y la tranquilidad de mi hermano, de mi amigo. Oh Dios, te pido en esta hermosa hora que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, en la vida de aquellos que te buscamos. Te pido, oh Dios, que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, a través de este programa, a través de la programación, Dios mío, de esta hermosa radio. Que tu Espíritu Santo toque los corazones, que tu Espíritu Santo sea quien ministre la vida de las personas que aún no han llegado a los pies de Cristo. Santo Rey, te damos gracias porque seguimos en victoria, te damos gracias porque seguimos de triunfo en triunfo, Señor. Te damos gracias porque nunca nos has dejado solo. Siempre has estado con cada uno de nosotros, siempre nos has cuidado, nos has bendecido. Oh Padre eterno, en el nombre de Jesús te suplico que me ayudes, Señor, a salir adelante, que nos ayudes, Padre, a proclamar tu reino, a proclamar tu nombre. Padre, gracias porque eres poderoso, eres grande, eres maravilloso y siempre suples, Señor, conforme tu voluntad. Dios eterno, en esta hermosa hora, Padre, clamo, Señor, para que bendigas la vida de nuestro pastor general, hermano José Luis Chávez, para que bendigas la vida de cada pastor de las iglesias filiales, Dios mío, y bendigas a cada hermano en la misión cristiana, al verbo divino, Dios amado. Ayúdales, bendíceles, guárdales, Maestro Santo. Clamo también por cada uno de los ministros, Señor, cada uno de los pastores, Dios mío, que buscan tu rostro, que predican la sana doctrina, que son humildes, Dios mío, honestos y sinceros contigo. Padre eterno, en el nombre de Jesús te pido bendición sobre todo cristiano evangélico, honesto y sincero, que es una persona buscadora y adoradora en espíritu y en verdad. Padre eterno, en el nombre de Jesús, asístenos en esta hora y que tu presencia esté con nosotros siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito Dios, amado hermano, vamos a desarrollar en esta hermosa hora el tema, ¿verdad? ¿Por qué debemos asistir al culto? Amado hermano, aunque duela decirlo, hay muchas personas hoy en día, ¿verdad? Muchos cristianos evangélicos que dejamos de asistir a la iglesia por circunstancias que pueden dejarse en segundo plano, ¿verdad? A veces por cuestiones laborales, ¿verdad? A veces por deseo de quedarse en casa o desánimo de ir a la iglesia. El propósito de esta hermosa hora, de este hermoso mensaje, no es regañar a nadie ni hacer sentir mal a nadie. El propósito de este mensaje, mi amado hermano, es que analicemos en realidad lo mucho que perdemos cuando dejamos de estar en la casa de Dios, lo mucho que perdemos cuando dejamos de asistir al culto, cuando dejamos de adorar y exaltar y bendecir el nombre que es sobre todo nombre. Por eso nace el tema, ¿verdad? ¿Por qué debemos de asistir al culto? Leímos la bendita palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, y dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oiga, la palabra dice que hay que exhortarnos unos a otros. La exhortación, mi hermano, como anteriormente le explicaba, la palabra exhortar no es regañar a las personas. Muchas personas confunden los términos y dicen: ese hermano es exhortador. No, exhortador es darle ánimo a las personas. Hay personas que le gusta regañar cuando está predicando, hay personas que le gusta
¿verdad? Hablar fuerte, pero eso no es exhortar. Exhortar es darle ánimo a la iglesia que siga adelante, darle ánimo a los hermanos que no se queden atrás, que caminemos hacia el blanco perfecto que es Cristo, ¿verdad? En esta hermosa hora, ¿verdad? Queremos transmitir la importancia primordial que debemos tener en asistir a los cultos de nuestra iglesia. Lamentablemente, como le digo, suele suceder que algunos hermanos no llegan al culto, no se hacen presente a los servicios, ¿verdad?, de culto hacia Dios. Esta es una clara evidencia, mi hermano, de cómo está el crecimiento espiritual de aquella persona. Recuerde usted que cuando uno no asiste al culto, cuando uno no va al culto, la única persona que pierde es uno mismo, porque es uno quien deja de recibir la bendición de Dios. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 4, dice el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿De qué estamos hablando? De que cuando nosotros, amados hermanos, no estamos presentes en la iglesia, ¿verdad? Bueno, hay que recalcar, ¿verdad?, que a veces son motivos de fuerza mayor, pero a veces cuando nosotros nos quedamos en la casa y dejamos de ir a la iglesia solo por desgano, porque en realidad no queremos ir, perdemos mucho. Y la palabra dice bien claro, aquí dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. O sea, nos está diciendo la bendita palabra que usted y yo debemos de permanecer lo más consecutivamente que podamos cerca de la presencia de Dios. Y los cristianos evangélicos estamos conscientes y estamos seguros que es dentro de la iglesia, a la hora del culto, cuando más se manifiesta la presencia de Dios en la vida de cada uno, ¿verdad? Porque esto es personal. El avivamiento, mi amado hermano, cabe mencionar en esta hora que el avivamiento espiritual es tarea de cada uno de nosotros, es una tarea personal, porque yo no voy a usted a llevarlo a un avivamiento espiritual si usted no desea sentirlo, si usted no lo busca, si usted no se mete con Dios, ¿verdad? Porque aunque duela decirlo, muchas personas van al culto, pero no están en el culto, y ese es un grave problema. Así es de que, como dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque media vez nosotros estemos allí acoplados en el culto a la presencia de Dios vamos a recibir. También podemos ver, mi amado hermano, mi amado amigo, que un hermano o hermana que no asista a los cultos está en graves problemas. ¿Por qué? Porque su vida espiritual, ¿verdad?, está en decadencia. Y hay un sensor cuando una persona no va a la iglesia, no asiste a los cultos. Hay un sensor que nos está indicando que esa persona tiene una heladez espiritual, ha bajado la guardia, ha dejado de seguir el blanco perfecto, está bajando la velocidad, como decimos nosotros los salvadoreños, y entonces está deteniendo la marcha. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 30, dice la palabra de Dios bien claro. El Señor Jesucristo habla en este versículo y dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿De qué está hablando el Señor? De que nosotros en el culto, mi amado hermano, es donde llenamos o cargamos las baterías, por decirlo así, espirituales de nuestra alma, de nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro ser. Entonces el Señor dice bien claro: el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces es menester que como iglesia del Señor tratemos
por todos los medios de estar en los cultos, ¿verdad? Asistir, darnos el lujo, el privilegio, ¿verdad? De estar delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es una gran bendición, ese es un gran privilegio, hermano. A veces uno tiene problemas, a veces uno tiene situaciones adversas en su familia, en su hogar, en su trabajo, qué sé yo, en la comunidad, en el vecindario, pero cuando uno llega al culto, mi amado hermano, y empieza a adorar a Dios y empieza a exaltar su nombre y la presencia de Dios empieza a moverse en nuestra vida, se nos olvidan las situaciones adversas y entra una paz y una tranquilidad tan hermosa y tan linda en nosotros que salimos de ese culto bendecidos, renovados, con nueva fuerza, con nuevo ímpetu, con nuevo ahínco, mi hermano. Por eso es menester que usted y yo estemos en los cultos. Dejar de asistir a los cultos, amado hermano, es un síntoma, como le digo, de debilidad espiritual. Y usted y yo debemos de preocuparnos con ello, debemos de estar alerta, debemos de estar atentos, porque Satanás es tremendo. Si Satanás lo que no quiere, mi amado hermano, es que seamos bendecidos. Ese es el propósito de él. Y cuando él pone en nuestra vida no ir al culto, ese seña, mi amado hermano, que Satanás está cobrando terreno en nuestra persona, en nuestro corazón, en nuestra área espiritual, ¿verdad? Mire qué linda la bendita palabra de Dios. Decía el salmista David en el Salmo 122, versículo 1, decía él: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Oiga, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros tiene que ser un gozo, una alegría ir a la casa de Dios, ir al culto, ir a adorar, a bendecir y a exaltar su nombre. Tiene que ser una gran alegría para el cristiano evangélico. Desgraciadamente hoy en día hemos calendarizado nuestra semana, nuestro horario de culto. A veces lo estamos ocupando para otras cosas que no son de bendición. Esta palabra pues es para mí primeramente y también para usted, porque todos en algún momento nos quedamos en casa y se pasan las 2 horas o qué sé yo, 2 horas y media, yo no sé cuánto tiempo sea el que dure el culto o el servicio, ¿verdad? En su congregación, en su iglesia, pero la verdad es que ese tiempo dejamos de dárselo a Dios y lo ocupamos en otra cosa. Entonces, que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque debemos de asistir a los cultos. ¿Por qué? Porque nos reunimos. Recuerde bien, como primer punto vamos a ver por qué es importante asistir a los cultos. Vamos a ver que es importante porque nos reunimos a celebrarle culto a Cristo Jesús, al dueño, al amo y Señor de todo el universo. Aquel que vive y reina por toda la eternidad, aquel que murió en la cruz del Calvario, mi amado hermano, para perdonar nuestros pecados. A Él es al que vamos a darle gloria y honra al culto. Entonces, por ello, mi hermano, debemos de asistir, porque nos reunimos para glorificar su nombre, para bendecir su nombre, exaltar su nombre, para agradecerle por todo lo que hace con nosotros. Mire, hermano, solo el simple hecho de estar sano, poder respirar, poder caminar, tener trabajo, tener un hogar, tener comida, esa es una gran bendición en esta vida, mi amado hermano. Hay personas que no tienen esas bendiciones, hay personas que no tienen un hogar donde vivir, ahí andan deambulando por las calles, hay personas que no tienen que comer, andan con hambre, deseando un bocado, mi amado hermano. Por eso nosotros debemos de ir al culto a darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa práctica, mi amado hermano, es orden de Dios. Recuerde usted que la iglesia primitiva siempre hizo eso, y nosotros tenemos que seguir el modelo de Cristo y el modelo de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, mi amado hermano,
capítulo 2, versículo 42, dice la bendita palabra de Dios refiriéndose a lo que es el culto en la iglesia primitiva, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es un fundamento, hermanos, de la iglesia, es un pilar vital de la iglesia, pero desgraciadamente, y aunque se moleste quien se moleste, hoy en día Satanás, mi hermano, ha calendarizado los cultos a Dios, los cultos a Cristo Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, han sido calendarizados. Hoy en día hay iglesias que nomás hacen culto 3 veces por semana, y suficiente con eso, que Jehová reprenda al diablo. La Biblia dice aquí, mire, Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar, mi hermano, quiere decir hacerlo constantemente, ¿verdad? No bajar la guardia, no desmayar, no retroceder. La iglesia primitiva nos da un hermoso ejemplo que nosotros debemos de estar en los cultos. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. Ellos también, mi amado hermano, se reunían con el propósito de partir el pan, ¿verdad? Aquí lo dice bien claro, lo hacían para el partimiento del pan, para hacer las oraciones, para glorificar el nombre de Dios. Entonces, como iglesia, hoy nosotros debemos de hacerlo, ¿verdad? A ellos les encantaba estar ahí, a ellos les encantaba hacerlo. Entonces, nosotros debemos de, amado hermano, hacerlo. Mire, duele decirlo y tal vez alguien se moleste, alguien se enfade por lo que va a oír. Pero hoy, hermano, hay cristianos evangélicos que ni a la Santa Cena quieren asistir, amado hermano. Dígame usted, ¿cómo estará el nivel espiritual de esta gente? Que no llegan ni el día, que está bien, yo digo, como le repito, hay momentos en que son situaciones de extrema urgencia y ajenas a nuestra voluntad, por obligaciones tal vez laborales o por enfermedades, qué sé yo, pero la verdad, mi amado hermano, es que nosotros tenemos que asistir al culto. ¿Por qué? Porque en el culto vamos a darle gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mire, la iglesia primitiva, como dice Hechos 2:42, se reunían a darle gloria a Dios, a hacer el partimiento del pan, y les encantaba tanto a estas personas, ¿verdad?, que no les importaba la hora, algo que también, mi amado hermano, ya se perdió en las iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy nosotros, cuando vemos que ya se pasaron de la hora normal del culto, ya nos queremos ir levantando, ya empezamos a voltear a ver el reloj, ya empezamos a inquietarnos. En el libro de Hechos capítulo 20, versículo 7, dice un ejemplo de la iglesia primitiva, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Oiga, la iglesia linda del Señor, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, hermanos, mire, hasta la medianoche dice que Pablo se alargó enseñándole, predicándole a la iglesia. Hoy en día nosotros vemos que el reloj ya marcó la hora X, ¿verdad? Y ya queremos ir de camino, ya el hermano ya se pasó, ya el hermano ya se alargó demasiado. No, que Jehová reprenda al diablo. Nosotros debemos de asistir al culto porque nos reunimos a celebrarle culto a Cristo Jesús. O sea, esta iglesia, hermanos, si había que quedarse hasta medianoche se quedaba, si había que amanecer, amanecía. Qué bonito fuera que pudiéramos volver a ese primer amor, porque ese es el primer amor, el que nos demuestra la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Entonces, todo lo contrario al día de hoy, porque hoy, cuando se dice que va a haber vigilia, mi amado hermano, la mayoría no llegamos, nos quedamos en casita descansando, porque a mí me hace daño el desvelo, a mí me molesta la cabeza, que padezco esto, padezco lo otro,
Y a veces perdemos bendición porque en una vigilia Dios puede sanar cualquier enfermedad o puede repartir dones o puede repartir bendiciones o qué sé yo, puede hacer muchas cosas Dios en medio de la alabanza y la adoración a su santo y bendito nombre. En el culto a nuestro Señor, mi amado hermano, también encontramos edificación. Por eso es que debemos de asistir al culto, porque en el culto es que nosotros crecemos, mi amado hermano, espiritualmente hablando, ¿verdad? Sí, cuando la persona, por eso le decía yo anteriormente que cuando la persona no está en el culto tiene graves problemas espirituales. ¿Por qué? Porque empieza a menguar, empieza a perder la unción, el poder y la bendición de Dios en su vida. En el culto nosotros tenemos que encontrarnos, ¿verdad?, con Dios, y ese encuentro con Dios es de edificación en nuestra vida. En la primera carta del apóstol Pablo lo podemos comprobar, capítulo 14, versículo 26, dice el apóstol Pablo en la escritura, ¿verdad?, en el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Pero oiga, dice, hágase todo para edificación. O sea, en el culto es donde somos edificados. Todo lo que se hace en el culto es para edificación de la iglesia. Que no todo nos edifica a nosotros, sí, porque hay una parte que edifica a un hermano y otra parte del culto edifica a otro, pero lo que es la palabra de Dios nos edifica a todos, la alabanza nos edifica a todos, ¿verdad? Entonces, hermano lindo, es de vital importancia que usted y yo estemos en el culto, asistamos al culto. ¿Por qué? Porque en el culto es que usted y yo vamos a salir bendecidos de parte de Dios, ¿verdad? El estar presente en el culto, mi amado hermano, mi amado amigo, es bueno y delicioso. Eso es especial, sentir las caricias de Dios, sentir la presencia de Dios, sentir la presencia del Espíritu Santo. Estar presente en el culto no tiene comparación, mi amado hermano. Mire, el salmista David lo decía bien claro, ¿verdad? En su escritura y en el libro de los Salmos. El salmista David en el Salmo 133 dice bien claro el salmista, ¿verdad? Ahí explica él y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, es especial, es lindo, es bello, es hermoso. Una reunión de personas dedicadas y consagradas, sometidas a darle la gloria, la honra y la alabanza a Cristo Jesús. Eso es bello, eso es lindo, eso es hermoso. Ya no se diga cuando se deja sentir la presencia del Espíritu Santo, cuando la chequiná de Dios desciende sobre la congregación y los hermanos son tomados por el Espíritu Santo y empezamos a hablar en lenguas y empezamos a recibir bendiciones espirituales, bendiciones celestiales, cuando nos despojamos de la carnalidad y nuestro cuerpo se convierte en lo que en realidad es templo y morada del Espíritu Santo. Eso es lindo, eso es hermoso. Cuando la gloria de Dios se mueve en la iglesia, eso es lo más lindo que puede haber, eso es lo más bello que puede haber. Y si usted se fija, cuando uno no va al culto, se pierde la bendición. A veces llegan nosotros, hermano, no, y fue al culto, no, se perdió una gran bendición, hermano. Viera qué lindo estuvo. Y ya uno se queda con aquello que se lo perdió, se lo perdió. Y lo que se perdió, eso no se vuelve a repetir, amado hermano. Esa unción, esa bendición que cayó día martes, ya no cae día miércoles. La de día miércoles es otra, la de día lunes es otra. Entonces, si nosotros, amados hermanos, asistimos al culto cotidianamente, vamos a ser más bendecidos, vamos a ser más prosperados. ¿Por qué? Porque asistir al culto, mi amado hermano, eso es hermoso. Por eso dice el salmista, mirad
cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el salmista. Mire, qué hermoso, qué bello. Bello saber que allí está la presencia de Dios, allí se mueve la presencia de Dios a nuestro favor. Dios nos bendice, Dios nos llena, Dios nos ministra, Dios nos sustenta a través de esa presencia gloriosa. En el culto, mi amado hermano, mi amado amigo, es donde usted y yo aprendemos a practicar el amor y las buenas obras. Allí en la iglesia es donde usted y yo aprendemos a practicar, dice, el amor y las buenas obras. Mire, lo dice la palabra, mi amado hermano, en el libro de los Hebreos, capítulo 10, que es nuestra cita base, ¿verdad?, que estamos estudiando, analizando y predicando en esta hermosa hora. Dice del versículo 22 al 24, dice la palabra, Hebreos capítulo 10, dice la bendita palabra: acerquémonos con corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, en el culto es donde Dios trabaja en mi corazón, es donde Dios trabaja en mi carácter, es donde Dios trabaja en mis sentimientos, es donde Dios trabaja en mi mente, en mi espíritu, en mi alma, en mi corazón, es donde Dios me transforma. El culto, mi amado hermano, es comparado como la mesa del alfarero, donde el Señor nos pone en el torno del alfarero y nos moldea, ¿verdad? Y nos da la figura que Él quiere que tengamos. En el culto es donde el Señor, dice aquí bien claro, nos lleva a practicar, ¿verdad?, el amor, a practicar la tolerancia, la paciencia, la sumisión, ¿verdad? Porque aquí dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos está enseñando la Escritura que el culto es una gran bendición para todos. En el culto, mi amado hermano, en esa reunión con Cristo Jesús, ¿verdad? Esa reunión linda y poderosa, dependerá mucho de nuestra reunión también con Cristo. O sea, la reunión con Cristo Jesús en el reino de los cielos, de eso es lo que quiero explicarle en este momento, dependerá mucho de también la comunión que nosotros tengamos con Él en esta tierra. Pero si usted llega una vez al año, ¿verdad?, como decimos los salvadoreños, ahí viene el hermano cometa, porque, ¿verdad?, el cometa pasa una vez allá en Dionde, ¿verdad?, y ya no lo volvemos a ver. Ay, ojalá no vayamos a hacer cometa Halley nosotros, ¿verdad? Porque ese cometa sí pasa cada 75 años más o menos, parece. Entonces, hermano, el culto es una gran bendición para nosotros. De nuestra reunión con Cristo en esta tierra depende que nosotros nos reunamos también allá arriba con Él en el reino de los cielos. Porque si usted y yo, mi amado hermano, vamos al culto allá cuando se muere un burro, decimos los salvadoreños, tenemos una gran pérdida espiritual. En el Evangelio de San Juan, mi amado hermano, capítulo 4, versículo 23 y 24, la palabra de Dios nos dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, ahí está, Dios anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Pero si no queremos ir al culto aquí en esta tierra, dígame usted, ¿para qué nos va a levantar el Señor? ¿Para qué nos va a llevar el Señor allá arriba? Si no queremos ni conocerle, ni buscarle, ni sentir su presencia, ni sentir sus caricias, ni sentir su amor en esta tierra, mucho menos. Entonces va a decir el Señor: ¿y para qué voy a traer a este?
Porque hay gente, mi amado hermano, que aunque duela decirlo, en el culto está enojada, empleitada, encolerizada, ¿verdad? Con una cara que Dios nos libre. No, hermano, el culto es para glorificar al Señor. Por eso nosotros debemos de estar presentes en los cultos, porque de nuestra reunión con Cristo en esta tierra, o sea, de nuestra asistencia, de nuestra búsqueda, de nuestro sometimiento en los cultos dentro de la iglesia en esta tierra, de eso dependerá también nuestra reunión. ¿A dónde? En el reino de los cielos. Debemos asistir al culto, mi hermano. No se pierda su culto. Es un consejo, es una exhortación a que sigamos adelante, a que busquemos más cada día el rostro de nuestro Señor. También, amado hermano, debemos de asistir al culto porque vamos a estar con el Señor Jesucristo. Como le digo, nosotros vamos para el reino de los cielos, mi amado hermano. Entonces, nosotros así debemos de hacerlo. Por ejemplo, así como estos días, mi amado hermano, que son épocas de fin de año y que muchos familiares, ¿verdad? Porque los salvadoreños tenemos muchos familiares, ¿verdad? Muchos hermanos lejanos, les llamamos nosotros, que viven en Norteamérica, en Estados Unidos, en algún otro lugar. Entonces esta gente, para estas fechas de fin de año, mucha gente viene a visitar a su familia, y cuando ese familiar viene, mi amado hermano, de larga distancia, pues allí queremos estar cerca de él, allí queremos estar visitando, allí queremos aprovecharlo, queremos estar. Entonces así tiene que ser la búsqueda del culto. ¿Por qué? Porque nosotros, mi amado hermano, debemos de buscar al Señor. Cuando nos reunimos, ¿verdad?, en el culto a nuestro amado Señor Jesucristo, Él está presente allí, Él se hace sentir, Él se manifiesta en cada uno de nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 18, mi amado hermano, Mateo 18, versículo 20, dice la bendita palabra de Dios. Mateo 18, 20. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, Dios está allí en medio del culto. Hay gente que tiene por excusa, dice, no fue al culto, hermano, no, pero oré en la casa, y como Dios está en todo lugar. No, la Biblia dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, esto me afirma a mí que el mejor lugar para que se manifieste la presencia de Dios, para sentir la bendición, la presencia, el respaldo, el poder y la autoridad de Dios, es en el culto. Porque Él lo dijo, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, por eso es importante asistir al culto. ¿Por qué? Porque allí está la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, mi amado hermano, si nosotros rehusamos tener su compañía en esta tierra, mucho menos vamos a tenerla por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es bien clara. En el Evangelio de San Juan, mi amado hermano, le voy a suplicar si puede ir al Evangelio de San Juan, capítulo 14. Dice la palabra de Dios en San Juan 14, del versículo 1 al 4, dice su santa y bendita palabra, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿De qué estamos hablando? Que sabemos, ¿verdad? Ya conocemos cuál es el propósito. Cristo dice bien claro, y sabéis el camino. ¿El camino cuál es? Estar en el culto, dándole gloria, honra y alabanza al Señor. Eso es de vital importancia para todo cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a ir muriendo espiritualmente poco a poco, y habrá un momento que nos vamos a separar de la vid, y separados de la vid no somos nada. El gozo de reunirnos para adorar a Dios debe de ser el mismo experimento del rey David. El rey David decía bien claro en el Salmo 122,
versículo 1, decía el rey David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mire, qué gozo el de este hombre. Este hombre se alegraba porque él dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces el gozo nuestro tiene que ser quizás mejor o mayor que el del salmista David, porque él decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hoy no, hoy como que nos alegramos con no ir, pero que Dios nos ayude. En el culto, mi amado hermano, también podemos ver que es el lugar donde Dios nos enseña sus caminos y nos muestra cómo caminar por ellos, dentro del culto, ¿verdad? Yo sé que el estudio bíblico es una gran bendición, y donde quiera que usted y yo estudiemos la bendita palabra de Dios hay bendición, pero el culto el Señor lo ha dejado con un propósito especial. Y en el libro de Isaías capítulo 2 versículo 3 dice la bendita palabra de Dios: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿De qué me está hablando? Lo que yo le digo, que en el culto es el lugar donde Dios nos enseña sus caminos y nos muestra cómo caminar por ellos, ¿verdad? Entonces, es de vital importancia que nosotros asistamos a los cultos, que estemos presentes en los cultos, porque en los cultos, mi amado hermano, es donde se derrama la bendición de Dios. En el culto también, mi amado hermano, podemos analizar que es donde nosotros buscamos a Dios, es donde nosotros le pedimos a Dios, y es donde nosotros, amados hermanos, recibimos el favor de Dios, el favor de Jehová de los ejércitos. Él se mueve, el poder de Dios se mueve cuando nosotros, amados hermanos, estamos en el culto. Allí está la bendición. Acuérdese lo que le acabo de decir. El culto es el lugar donde buscamos a Dios. Es el lugar donde también pedimos a Dios que nos ayude. Y es el lugar donde Dios nos responde, donde Dios nos da aquella solución a aquella situación adversa que estamos viviendo, ¿verdad? Allí lo dice el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 21 y 22, dice la bendita palabra de Dios: y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Oiga, ahí está la bendición. O sea, Dios ahí es donde se manifiesta, en el culto, en la iglesia, en la adoración, en la exaltación, en la comunión de los santos, amado hermano. Ahí es donde se manifiesta el Señor. Allí es donde Dios deja sentir su hermosa presencia. Debemos de asistir también, como punto número 3, debemos de asistir al culto, mi amado hermano, porque practicamos la coinonía con nuestros hermanos. Eso es de vital importancia. La coinonía con nuestros hermanos, ¿verdad? Eso es de vital importancia, porque acuérdese usted que la bendita palabra de Dios dice bien claro que el que no es capaz de amar a su hermano que lo puede ver, mucho menos va a ser capaz de amar a Dios al cual no puede ver, ¿verdad? La coinonía se practica cuando usted y yo, mi amado hermano, nos reunimos adorar a Dios en el culto. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46, dice bien claro: y perseverando unánimes cada día en el templo, oiga, en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es coinonía, estar juntos, unánimes, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, así como estaba la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el Señor derramó de su santo y bendito Espíritu, cuando el Señor, ¿verdad?, hizo famoso aquel día que todos conocemos como el día del Pentecostés.
Así, mi hermano, debemos de asistir al culto nosotros, a practicar esa coinonía entre hermanos. No como hoy en día, mi amado hermano, duele, pero hay hermanitos dentro de las iglesias evangélicas que no se hablan unos con otros. Y no son solo mujeres. Hoy hay varones que no se dirigen la palabra entre ellos. Hay hermanas que no se dirigen la palabra entre ellos. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia y que nos haga sentir que debemos arrepentirnos y reconciliarnos con nuestro hermano primeramente y después con Dios, porque la Biblia lo especifica. Dice, y tú cuando traigas tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo en contra de ti, ve, regresa, deja la ofrenda, regresa, arréglate con tu hermano y luego después haz lo que ibas a hacer. Entonces la palabra de Dios nos enseña, mi amado hermano, que en el culto es donde debemos de tener coinonía con nuestros hermanos, ¿verdad? En el libro de los Hechos también, capítulo 5, mi amado hermano, capítulo 5, versículo 42, dice la bendita palabra de Dios, hablando con respecto a este tema también. Y todos los días, dice, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. Oiga, todos los días, es lo que le estaba haciendo énfasis anteriormente. Hoy hay muchas iglesias disque cristianas evangélicas que solo van el día martes, el día jueves y el día domingo, y bueno, la demás de la semana se perdió. Hay cosas más importantes que hacer. Que Dios nos ayude y que Jehová reprenda al diablo, porque el culto aquí dice bien claro, mire, no es invento del predicador, ni invento del pastor, ni de los líderes. Dice bien claro, Hechos 5:42, y todos los días, oiga, se lo repito, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice todos los días. No dice una vez sí, una vez no. Entonces, este versículo nos hace énfasis en dos cosas. Número uno, todos los días, la frase todos los días. Y número dos, no perdían día, era constante. Entonces tenemos que estar en el culto. Debemos de estar en el culto porque es para nuestra bendición. Si usted, mi amado hermano, mi amado amigo, o yo nos alejamos, ¿verdad? Nos separamos, ¿verdad? Tenemos problemas. ¿Por qué? Porque no estamos ahí. Mire, si dejamos de ir al culto, nos perdemos el tiempo de la oración, que es una gran bendición. Nos perdemos el tiempo de la administración de la alabanza, que es cuando el Espíritu Santo se deja sentir y toca nuestros corazones y nos dice, aquí estoy presente, no temas, no te he dejado, no te he desamparado. Ya no se diga, mi amado hermano, cuando no tomamos Santa Cena, porque hay muchos cristianos evangélicos que ni se acuerda cuándo fue la última vez que tomó Santa Cena y dice que es cristiano evangélico. Entonces es tremendo, porque si nos separamos, si nos vamos alejando de esa manera, la decadencia espiritual ya tomó, ¿verdad? Ya cobró vida en nuestro ser, y ese es grave problema, porque nosotros, hermanos, estamos en coma espiritual. El coma físico es cuando aquella persona pierde sus facultades, ¿verdad? Queda vegetal prácticamente, ¿verdad? Ya no tiene movimiento, ya no habla, ya no oye, ya no mira. Ese es un coma físico. Pero cuando usted y yo dejamos de ir al culto, cuando usted y yo dejamos de buscar en el culto la oración, la alabanza y recibir el maná del cielo, que es la palabra santa y bendita de Dios, que es la que nos alimenta, entonces cuando dejamos de hacer eso, nosotros podemos, hermano, caer en coma espiritual. Y después del coma, es raro el que se levanta. La mayoría se muere. La mayoría ya cuando caen en coma, los desconectan y
Se van para el otro lado, dice la gente. Así es de que no, mi amado hermano, usted y yo debemos de estar alertas. ¿Por qué? Debemos de controlar nuestros pensamientos, debemos de controlar nuestros deseos y someternos a Dios. Pongamos nuestra voluntad a las manos de Dios, a lo que Dios diga, y busquemos la manera de estar presente en el culto. Busquemos la manera de hacer lo bueno y lo correcto, lo santo, lo agradable a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirnos a todos. Él quiere llenarnos de su presencia. ¿Pero a dónde? En el culto, mi amado hermano. Por eso es importante que usted y yo estemos en el culto. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20, dice el apóstol Pablo bien claro en la palabra de Dios. Dice, mire: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice la palabra. Clarito, más claro que el agua, ¿verdad? Clarito. Nosotros estamos obligados, oiga bien, por si no quiere por las buenas, estamos obligados a buscar a Dios en el culto. Estamos obligados a estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no llegamos al culto, cuando no estamos en la presencia de Dios, vamos muriendo paulatinamente espiritualmente. Es importante, mi amado hermano, también ir al culto, porque así damos un buen ejemplo. Último punto, cuarto punto. Es importante asistir al culto porque damos, ¿qué? Buen ejemplo. Debemos de darle buen ejemplo a nuestros hijos. La Biblia dice, Proverbios capítulo 22, 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿qué pasa si usted y yo no vamos al culto y queremos obligar a nuestros hijos que vayan? Simple y sencillamente nuestros hijos nos van a decir: bueno, ¿y usted por qué no va? ¿Y usted por qué no asiste? Entonces estamos dando un mal ejemplo. Pero cuando usted y yo agarramos nuestra Biblia y somos los primeros en caminar hacia la iglesia, al culto a Cristo, al culto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los hijos se van a fijar y nos van a seguir. Y si no nos siguieren, pues por lo menos el ejemplo se los hemos dado. Muchos de nuestros familiares y amigos, hermanos que no son cristianos, a través de nuestra fidelidad y nuestro compromiso con Dios, a través de ver nuestra responsabilidad en los servicios de la iglesia, con eso podemos ganar a muchas personas, y con eso vamos a dar un ejemplo muy lindo y muy especial a las personas. Así es de que es de vital importancia que asistamos al culto. ¿Por qué? En primer lugar, porque nos reunimos a adorar a Cristo Jesús. En segundo lugar, porque vamos al culto a estar en la presencia de Cristo Jesús. En tercer lugar, porque practicamos la coinonía con los hermanos. Y en cuarto lugar, es importante asistir al culto porque en la asistencia al culto damos un buen ejemplo a todas aquellas personas que nos rodean. Amado hermano, espero y confío en Dios que esta palabra haya sido de bendición para su vida, tanto como lo ha sido para la mía, y que pongamos de nuestra parte para poder estar en la presencia de Dios. Así es de que en esta hora oramos para despedirnos y que sea la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde porque nos permitiste una vez más, Señor, meditar en tu santa y bendita palabra. Dios, te ruego que bendigas la vida de mi hermano y de mi hermana mucho más de lo que ya la bendeciste con esta palabra bendita, mucho más de lo que ya la bendijiste
con la asistencia a la iglesia que él practica. Padre, te ruego y te suplico que tomes en cuenta el sacrificio de cada uno de mis hermanos, la devoción de cada uno de tus hijos. Padre, por favor, tómala en cuenta. Señor, toma en cuenta el servicio que cada uno, Señor, de los cristianos evangélicos prestamos para tu obra. Dios mío, no mires, Señor, nuestros errores. Por favor, Dios mío, ayúdanos a ser mejores, Padre. Somos humanos, nos equivocamos y fallamos de mil maneras, Dios mío. Te fallamos a diario, te fallamos casi que constantemente, pero Dios, te suplicamos que tengas misericordia, que tengas piedad de nosotros, que nos ayudes, Dios mío, a aprender cada día más por medio de tu palabra. Padre, que esta palabra bendita sirva de edificación para tu iglesia, sirva de edificación para tus hijos, Dios mío, que tu Espíritu Santo sustente y alimente nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, y que podamos, Señor, a través de la práctica de este santo y bendito evangelio, volar contigo, Señor, porque ese es el propósito. Nosotros no queremos padecer, Señor. Nosotros no queremos ser atormentados en el infierno. Queremos ser parte de tu gloria, queremos ser parte de tu ejército, queremos morar contigo por toda la eternidad. Por eso, Señor, te agradecemos por enviar un día tu Espíritu Santo a nosotros, tocar nuestro corazón, nuestra alma, tocar nuestros sentimientos, oh Dios, y hacernos reconocer que sin ti no somos nada, que necesitamos de tu ayuda, de tu apoyo para seguir adelante. Padre eterno, te suplico que bendigas cada hermano, cada hermana, que le ayudes en cualquier dificultad, en cualquier problema. Dios, desconozco yo cuáles son sus peticiones, pero tú eres todopoderoso, tú eres omnisciente, tú sabes qué es lo que está pidiendo, tú sabes qué es lo que él necesita. Te suplico, Padre, en el nombre bendito de Jesús, asístele, ayúdale, Padre, sácale adelante, sácale en victoria, para que él pueda, Dios mío, ver que tú eres un Dios vivo, poderoso, eficaz, que tú tienes el control de su vida. Padre, te suplico en esta tarde que añadas múltiples bendiciones a cada hermano que nos escucha, a cada pastor cristiano evangélico, a cada líder de las congregaciones cristianas evangélicas, y por qué no decirlo, a todos aquellos que nos humillamos delante de tu presencia, que reconocemos que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el único que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, y que nos hemos entregado en sacrificio santo, vivo y agradable a ti, Señor. Padre, bendícenos, guárdanos, llévanos con bien, protégenos, ayúdanos, Señor, en las situaciones adversas, en las situaciones difíciles. Padre, si alguien está enfermo, si alguien está padeciendo alguna enfermedad, sé propicio, pon tu mano bendita, pon tu mano santa, Señor, si es tu voluntad, porque tu palabra así dice: hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así es de que, Padre, en el nombre de Jesús, le suplico su asistencia, le suplico su ayuda y su bendición sobre todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.